A un gatito entre la 9ª y 10ª semana de vida le tenemos que dar la vacuna triple viral felina. Luego tenemos que repetirla al mes siguiente y después también tenemos que repetirla anualmente. Una vez que inoculamos la vacuna triple viral felina, el organismo del gatito va a generar anticuerpos contra 3 enfermedades. Hola estudiante, muchas gracias por venir. En este video vamos a hablar de la rinotraqueitis viral felina, la calicivirosis felina y la panleucopenia felina. Empecemos. El herpes virus produce la enfermedad rinotraqueitis felina. Afecta a gatitos menores de 1 año de edad, ocasionándoles secreción nasal, estornudos y conjuntivitis. El herpes virus produce distintos tipos de enfermedades de acuerdo a la especie, por ejemplo, la rinoneumonitis equina, la enfermedad de Auschwitz, la herpes virosis canina, la ringotraqueitis infecciosa aviar y por supuesto la rinotraqueitis felina. Esta enfermedad es producida por el herpes virus, el cual consiste en un virus tipo ADN que presenta una envoltura. Y como presenta una envoltura, es uno de los más grandes, mide más de 100 nanómetros. Ahora, ¿para qué me importa la estructura? Es muy importante porque explica la forma en que afecta a los animales. Por ejemplo, vamos a ver la envoltura. La envoltura está formada por lípidos, por grasa. Después de almorzar lavas los platos, los cuales tienen grasa, y les pasas un detergente y se fue la grasa. Lo mismo acá con los virus. Los virus están envueltos por una envoltura compuesta por grasa, por lípidos. Entonces vos pasás un detergente y lo eliminas. Con esto te quiero explicar de que se puede eliminar fácilmente del ambiente. Entonces la transmisión va a ser en forma directa. En forma directa, el gato enfermo tiene que estar muy cerca del gato sano para enfermarlo. Y lo hace a través de las secreciones, por ejemplo, secreciones nasales. Ahora, ¿qué pasa con el gatito cuando se enfermó? El virus ingresa y va a tener dos efectos, un efecto citolítico y un efecto inmunomediado. El efecto citolítico significa que destruye células y el efecto inmunomediado significa que el sistema inmune que normalmente nos protege, ahora el sistema inmune es parte del problema. Entonces, debido a un efecto citolítico, el virus destruye las células del epitelio respiratorio. Destruye las células del epitelio respiratorio a nivel de la cavidad nasal y de la tráquea. Recordemos que se llama rinotraqueitis. Entonces, al ocasionar esto van a haber estornudos y secreciones nasales, moco. También produce un efecto citolítico en la mucosa conjuntival, en la mucosa de los globos oculares, produciéndose una conjuntivitis. También puede haber una úlcera corneal, úlceras dendríticas y un simple farón. Y cuando viene efecto inmunomediado, va a ser un poco más grave el problema y van a estar presentes una queratitis del estroma corneal, una queratitis eosinofílica, queratoconjuntivitis seca. ¿Para qué te nombro todas estas patologías? Son distintas patologías que cada uno tiene su tratamiento y todas pueden ser ocasionadas por el herpes virus. La cuestión es que hay que tener en cuenta de que hay que diferenciar las distintas patologías para hacer el tratamiento correcto, si no se puede repetir. Recordemos que el herpes virus se mantiene en estado de latencia en el ganglio trigémino, se queda como dormido, entonces puede volver a activarse más adelante. No solamente hay que analizar el globo ocular, sino que hay que analizar el resto del organismo de cada mascota. Con respecto a estas patologías, no te preocupes, quédate tranquilo. Cualquier cosa te lo dejo en los comentarios, comentame cuál te interesa más, te dejo la definición, pero lo vamos a ver más en profundidad cuando hablemos de globo ocular. Ahora vamos a continuar con el calicivirus felino. Esta enfermedad afecta a gatitos jóvenes, a gatos adultos, a cualquier edad, a gatos de todo el mundo. Y el signo principal son úlceras en la boca. El calicivirus felino, el calicivirus, es un virus tipo ARN, no presenta envoltura, por lo tanto es uno de los más pequeños
mide menos de 50 nanómetros. En el medio ambiente sobrevive bastantes meses, 5 meses. Por lo tanto, no hace falta que un gato enfermo esté en contacto directo con un gato sano para transmitirle la enfermedad. Lo puede hacer compartiendo comederos, bebederos. Sobrevive hasta 5 meses en el medio ambiente. Ahora, una vez que ingresa al organismo de un gato sano, lo hace a través de la mucosa nasal, a través de la conjuntiva, a través de la mucosa bucal y se empieza a replicar. Se replica en la mucosa bucal, destruye células del epitelio, entonces se producen vesículas, luego estas vesículas se rompen y aparecen las úlceras. Estas úlceras van a estar presentes en la lengua, en el paladar, en los labios. Y la presencia de estas úlceras lleva a dolor, inflamación en la boca. Entonces, esto lleva a su vez a una hipersalivación y le va a costar comer y tomar agua. El calicivirus felino tiene que ser tratado. Si no es tratado, pasa a un estado crónico y puede llevar a una gingivoestomatitis crónica. Ahora, vamos a hablar de algunos signos particulares en los gatitos. En gatitos puede ocurrir que haya una neumonía o también puede haber una inflamación de las articulaciones. Entonces le va a costar caminar. Una inflamación de las articulaciones de los miembros en los gatitos, lo cual lleva a una cojera. Para saber si nuestro gato tiene calicivirus, tenemos que hacer un PCR para detectar el ARN de este virus. Y para eso tomamos una muestra de la conjuntiva y de la orofaringe, utilizando hisopos y el cepillo Cytobrush. Ahora vamos a continuar con la panleucopenia felina. Esta enfermedad es producida por un parvovirus, el cual es un virus ADN muy pequeño, no posee envoltura, mide menos de 50 nanómetros y puede permanecer en el ambiente por 1 año. Por lo tanto, no necesita un contacto directo entre el gato sano y el gato enfermo. Puede ser transportado a través de las secreciones de este virus en las bandejas sanitarias, en los comederos, en la ropa de las personas, en las zapatillas de las personas. Ahora, cuando ingresa al gato por vía oral, ingresa por la boca del gato, pasa al tejido linfático, entonces llega al vaso, pasa a sangre y como sabemos, una vez que un virus pasa a sangre, produce una viremia. Es como una autopista, puede ir a donde quiera. En este caso, el parvovirus va a ir a células que están en mitosis, en división celular. Esto tiene un porqué, es porque tiene muy poco ADN, es una célula muy pequeña el virus del parvovirus y necesita el material genético de las células que están en división, como por ejemplo las células intestinales y la médula ósea. Una vez que llega al intestino, produce vómitos, diarreas, y una vez que llega a la médula ósea, produce una disminución de los glóbulos blancos, una leucopenia. Hay una pequeña diferencia acá entre el parvovirus del gato y del perro. En el perro lo más común son las diarreas hemorrágicas, mientras que en el gato lo más común son los vómitos. Lo importante es que en la panleucopenia felina los signos principales son un decaimiento, anorexia, hipertermia, vómitos y diarreas, principalmente vómitos. Pero bueno, entonces debido a todo este cuadro, debido a que se está deshidratando, en parte del tratamiento va a ser una fluidoterapia, agregarle también una suplementación con potasio. Hay que medir la glucemia porque debido a que está sin comer puede bajar la glucosa en sangre. Y también tenemos que tener en cuenta que si está en anorexia, que si no quiere comer, tenemos que colocarle una sonda nasogástrica, como vemos en la imagen.